Imagina que quieres caminar 100 kilómetros, pero a cuestas llevas un morral lleno de piedras. Al principio pareces no darle importancia, el morral no pesa tanto, echas a caminar y avanzas los primeros 10 kilómetros sin ningún problema. Ya llegado a los 15, estás cansado y te preguntas, bueno, ¿y qué tal si soltara este morral? Pero no te atreves. Cuando llegas a los 25, vuelves a hacerlo. ¿Qué tal si soltara este morral? Pero no lo haces. Cuando llegas a los 35, ya exhausto, dices, no puedo llegar a la meta, por lo menos no con este morral, y te decides a revisarlo, a ver qué contiene adentro, qué son estas piedras que carga. Este es el proceso de revisar nuestro universo emocional. Bienvenidos a un nuevo episodio de Siento Luego Existo. Mi nombre es Juan, para los que no me conocen, y hoy quiero hablarles de cómo soltar este morral de piedras que todos cargamos en nosotros. Y con piedras me refiero a emociones pesadas, emociones que reprimimos. Y esto es importantísimo. En el episodio pasado les hablé un poco sobre mi propia experiencia con esto y sobre una herida personal muy sensible para mí, pero no quiero que se queden con la idea de que estas heridas son necesariamente algo exclusivo de quienes pasan por un evento fuerte o traumático, sino que estas heridas, estas maneras de ver el mundo, estos pesos emocionales, los cargamos todos con nosotros y sobre todo nos restan conciencia, nos restan energía mental y energía física. Son un peso que vamos cargando en nosotros y que nadie nos ha enseñado a quitarnos. Porque lo que aprendimos de niños, lo que aprendemos en la mayoría de los casos frente a situaciones que no nos gustan, frente a emociones negativas, es a reprimir. Y pareciera en un principio que no pasa nada, pareciera en un principio que es la solución, las guardamos en lo más profundo de nosotros y parece que ahí quedaron y que no tienen ninguna influencia en nuestra vida. Pero así como las piedras en un morral metafórico que cargamos en nuestra espalda nos van restando, nos van cansando, nos agotan más rápidamente, las emociones que no gestionamos adecuadamente, las emociones que reprimimos, nos restan energía física, estados de ánimo, nos vuelven unas personas más reactivas y en esencia nos vuelven seres menos capaces o por lo menos no nos permiten alcanzar nuestro máximo potencial como seres humanos. En ese sentido, conocer nuestro universo emocional, trabajar nuestro universo emocional, ser conscientes de lo que nos pasa, de lo que nos pasó en el pasado y de lo que nos pasa en el presente, nos permite acceder, sí, a toda nuestra capacidad, a estar más enfocados, a tener más energía, mejor estado de ánimo y en esencia a que todo vaya fluyendo mejor. Esto se hace a través de un trabajo de introspección y sobre todo de enfrentarse a esas emociones que son tan incómodas, que a veces son dolorosas o que nos causan tristeza o que nos provocan llanto, pero que no podemos dejar de lado o que podemos, pero entendiendo que es algo que vamos a cargar con nosotros y que nos va a impedir alcanzar nuestras metas en la medida de lo posible, o por lo menos al máximo de nuestras capacidades. Cada vez que queremos lograr algo grande, siempre nos vamos a topar con alguna incomodidad, siempre tenemos que transformarnos nosotros, siempre hay que salir de nuestra zona de confort y salir de nuestra zona de confort es enfrentarnos a lo incómodo, a lo desconocido. Y de eso se trata, un poco afrontar también nuestras emociones negativas. En el episodio anterior les hablé un poco de este esquema de cuatro capas, ¿no? De cómo funciona más o menos la mente. Tenemos los pensamientos, que es la capa más superficial. Debajo de los pensamientos tenemos creencias arraigadas que formamos a partir de experiencias que vivimos. Y finalmente esas experiencias, ese pasado se ancla a nosotros a través de una emoción negativa que reprimimos en nuestro adentro. Y al momento de reprimirla, estamos configurando nuestra identidad, porque empezamos a tomar decisiones a partir de esa experiencia que vivimos y esas decisiones después las tomamos de manera inconsciente. No sabemos de dónde vienen, pero las seguimos repitiendo en nuestro día a día. Ahora bien, si bien el camino para entender racionalmente por qué actuamos como actuamos pasa por esta vía, el camino para liberarnos de esa experiencia, para resignificarla, para transmutar la emoción, pasa por sentir de forma firme la emoción. Y esto pasa por acostumbrarnos a sentirnos un poco incómodos, acostumbrarnos a escarbar en esas piedras que tenemos todos adentro de nosotros, esas situaciones que nos dolieron y que reprimimos en algún momento de nuestra historia, hay que volverlas a sacar de ahí para transitar la emoción. Transitar una emoción no es más que darle un espacio para que la emoción sea. Y hay múltiples herramientas.
como hablar con alguien en un entorno seguro donde nadie nos vaya a juzgar o atacar por cómo nos sentimos, o escribir, o ir al psicólogo, o buscar espacios donde uno pueda expresar la emoción, expresarla para con uno mismo, ser sincero y vulnerable. Y para quien busca las herramientas, ahí están: escribir, gritar, llorar, expresarse. Ser nos permite liberar estas emociones. Lo que quiero, lo que quiero decir con esto, o la importancia de entender nuestro mundo emocional, es que a medida que trabajamos en él, que lo vamos liberando de todas estas piedras que cargamos, nos vamos a sentir cada vez más livianos, cada vez más ligeros, vamos a tener más energía y vamos a poder alcanzar nuestras metas con mayor facilidad, vamos a estar más enfocados. Y esto es lo importante. Yo creo genuinamente que la mayoría de los seres humanos vivimos muy por debajo de nuestras capacidades reales, y gran parte de esto se debe a que no tenemos un entendimiento adecuado de nuestro universo emocional, de para qué sirven nuestras emociones, de por qué están ahí, y sobre todo de cómo transitarlas. De manera que yo creo que esto es un ejercicio de exploración que cada quien tiene que ir haciendo, que cada quien tiene que ir aprendiendo, sentarse con el dolor, sentarse con la incomodidad, no porque la vida tenga que ser dolor, pero sí porque el dolor es parte de la vida. Y tenemos esto de que las emociones livianas, la felicidad, la alegría, las transitamos muy cómodamente. Y pasa lo mismo con las emociones negativas. Si uno les da un espacio, ellas están en uno y luego se van difuminando. El tema es que tenemos la costumbre, el hábito, o nadie nos enseñó, y lo que hacemos es transitar las emociones positivas, reprimir las emociones negativas, pero cuando reprimimos no se va a ningún lado. Dicen los neurólogos, también se está asociando muchísimo más ahora los estudios de cómo influyen nuestros estados mentales y nuestros estados emocionales en nuestro cuerpo físico, y cómo nuestro cuerpo físico termina somatizando en enfermedades reales, enfermedades de la mente y enfermedades del cuerpo, como la ansiedad, la depresión, la preocupación constante, el estrés. Son consecuencias de emociones reprimidas durante mucho tiempo. Pero no solo las enfermedades mentales, sino que las enfermedades físicas del cuerpo ya se está estudiando, y hay una rama de psicólogos que lo ha estudiado mucho desde la biodescodificación, psicólogos y médicos. Incluso el doctor Manuel Segarra habla muchísimo de esto, neurólogo reconocidísimo español, de cómo las emociones que reprimimos, de cómo todo esto que nos guardamos adentro después se va a manifestar en forma de enfermedad si no lo trabajamos adecuadamente. De manera que entender nuestro universo emocional no es algo que sea solo para quienes han pasado por experiencias fuertes, sino que es algo que todos debemos aprender a hacer, porque nos hace adultos más completos, nos hace personas más humanas, si se quiere, más conectadas con nosotros mismos. Y no solo se trata de las emociones negativas, sino también de las positivas. Por ejemplo, aprender a escuchar nuestra intuición, aprender a actuar desde nuestro amor, poniendo límites sanos para con el otro, escuchándonos a nosotros mismos, siendo empáticos para con el otro, pero también siendo empáticos para con nosotros mismos, porque a fin de cuentas la empatía sin límites se vuelve autodestructiva. Yo creo que en este mundo tan enloquecido, empezar a entender cuál es la función de las emociones, empezar a entender cómo funcionan y qué hemos hecho, qué hemos aprendido respecto a las emociones y qué podemos hacer ahora, nos hace seres más libres, más empoderados, más conectados con nosotros mismos, más llenos de energía y sobre todo más amorosos. Y creo que ese es el verdadero reto de nuestra etapa, de esta época del mundo en el que ya sabemos de muchísimas cosas, sabemos cómo construir edificios, sabemos cómo hacer puentes, sabemos cómo hacer guerras, pero no entendemos todavía cómo hacer la paz. Y es que para hacer la paz tenemos que estar en primer lugar en paz con nosotros mismos. Y para estar en paz con nosotros mismos tenemos que conocer nuestra historia, tenemos que estar en paz con los momentos que nos marcaron para poder resignificarlos, para poder transmutar esa impronta emocional que el pasado tuvo en nosotros, y convertirla en una nueva manera de ver el mundo, una manera que nos permita hacer un presente distinto. No de gratis decía Bolívar que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y esto es una verdad que aplica tanto para los pueblos como para las personas, porque quien no sana su herida repite el patrón, vuelve a andar el mismo camino. Pero quien trabaja sus emociones, quien investiga en sí mismo, quien ahonda en sí y se transforma en esa experiencia que no es teórica sino práctica, que es algo de la vida misma, quien logra esto puede andar un nuevo camino, se puede permitir ver el presente de una manera distinta y por lo tanto construir un futuro distinto. Alcanza sus metas con más facilidad porque va más ligero, no carga un morral de piedras a cuesta que nos limita
Y esto es lo que debemos entender, estas emociones, esto que a veces nos cuesta, estas cosas, estas experiencias de las que a veces nos cuesta hablar, estas cosas que nos pasaron y que tenemos reprimido en lo más profundo de nosotros, nos está limitando. Es una prisión que limita nuestras capacidades, limita nuestra manera de ver el mundo, limita nuestra voluntad para actuar en el mundo, porque no, solo nos dejan ver el mundo desde una perspectiva, y es una perspectiva bastante reducida, desde lo que nos pasó una o dos veces en el pasado, pero no desde todo lo que puede pasar en el presente o en el futuro. Limita nuestra experiencia, limita nuestra comprensión. Y para quitarnos esos límites, para liberarnos de ellos, para soltar esas cadenas, tenemos que pasar por este proceso de autoconocimiento, de entender cuáles fueron las cosas que me marcaron en mi infancia, en mi crecimiento, en mi desarrollo. ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué quiero lo que quiero? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Quién soy? Son preguntas fundamentales que yo creo que todo el mundo debería hacerse, porque en este autoexamen uno va entendiendo qué es lo que me pasó, qué de lo que me pasó me determina hoy, y sobre todo, quién quiero ser y cómo soy esa persona pese a que tengo este pasado. Cuando resignificamos el pasado, cuando sanamos lo que nos ocurrió, cuando nos liberamos de este peso, cuando vamos soltando piedras del morral, andamos más ligeros, vamos más directo hacia la meta, nos enfocamos más, construimos con mucho más amor, y este amor se multiplica. Este amor se vuelve una fuerza, un motor que lo va moviendo y trastocando todo. Yo creo que la verdadera espiritualidad no es un estado de paz absoluto, sino un aprender a estar en paz con absolutamente todo lo que ocurre, tanto a lo exterior o a lo externo de nosotros como a lo interno. Nuestras emociones son una fuerza viva, son sensaciones en el cuerpo que están, pero no están para marcarnos, están para ser sentidas. Cuando uno le da una vía de escape a la emoción, cuando uno la siente, cuando uno la expresa, cuando uno se permite con sinceridad mirarse a la cara y decir, esto me dolió, esto me puso triste, esto me hizo enojar, y entenderlo desde su raíz, desde la fuente primaria de la emoción, y no desde la experiencia cotidiana que nos detona la herida. Cuando uno es capaz de hacer eso y uno suelta genuinamente la emoción, uno se conecta con la emoción, uno siente ese dolor, dándole permiso para irse, no aferrándose a él como una parte de nuestra identidad, pero no huyendo ni rechazándolo, sino afrontándolo, viéndolo de frente, sintiéndolo, sin aferrarnos, sin huir. Cuando logramos hacer eso, cuando logramos hacerlo sin darle un montón de pensamientos o ponerle un montón de pensamientos encima, ni crear más capas para esa emoción, nos liberamos de ella. Y liberarse es un proceso, y es un proceso cíclico. No, no es como que tú te vas a sentar una vez con la emoción y ya la herida sanó, sino que vamos sanando la herida por etapas. Es como si le pusiéramos una cremita cicatrizante a nuestra herida emocional. Y cada vez que nos sentamos con la emoción, le estamos poniendo una nueva capa. Y cada vez esa herida duele menos. Y cada vez la herida sana más. Y cada vez nos permitimos ser más libres en consecuencia de ese proceso de sanarnos a nosotros mismos, de vernos con los ojos del amor, vernos de frente, vernos con sinceridad desde lo que nos pasó, pero con una nueva mirada, con unos ojos de amor, con compasión, con ternura, con amabilidad por nosotros mismos. Cuando logramos amarnos, cuando empezamos el proceso de amarnos por quien somos hoy, no por quien queremos ser, sino por quien somos en este ahora, con los defectos que tenemos, con las cosas que queremos cambiar en nosotros mismos. Amar la versión que eres en este momento para poder construir la versión que quieres ser. Amar la versión que eres, con todo lo que te pasó, con todo lo que te determinó, con todos los errores que hemos cometido, porque en el proceso no son solo cosas que nos pasan, son también cosas que hacemos, y esas son también cosas que debemos sanar. También hay experiencias por las que debemos perdonarnos a nosotros mismos por equivocarnos, por cometer errores, y tener la humildad para verlo, para reconocerlo, para vernos de frente y decir, me equivoqué, es de valiente. Hace falta mucha madurez emocional para uno entender en qué se está equivocando. Hace falta mucha entereza psicológica, personal, para uno verse a la cara y decir, este soy yo y así me amo. Hace falta mucho amor, mucha fuerza, mucha valentía. Es un camino maravilloso porque nos va abriendo cada vez a una versión más genuina de nosotros mismos,
pero es también un camino muy complicado, porque también nos lleva la mirada a enfrentarnos a nosotros, a vernos a la cara sin huir, sin rechazar, sin temer de nosotros, sino abrazándonos en cada punto del proceso. Mi nombre es Juan, para los que no me conocen. Esto fue Siento Luego Existo. Si, si algo de esto que te digo resuena contigo, te toca, te genera curiosidad, pues no te olvides de suscribirte, que es la mejor manera de apoyar la continuidad de este proyecto. También pueden darle like al video, dejarme sus opiniones en los comentarios. Pueden seguirme en mis redes personales como @JuanBricenoA y en las redes del podcast como @sientoluegoexisto.pod. A mí me encanta reflexionar sobre esto porque siento que es un camino que empodera al ser humano. Siento que es un camino que nos conecta con una versión más genuina, más auténtica y más amorosa de nosotros mismos. Y sobre todo, que es un camino que nos llena de paz, que nos llena de armonía. ¿Y cuál es el sentido de la vida si la vamos a vivir en guerra? ¿Cuál es el sentido de la vida si nunca vamos a estar satisfechos con quienes somos? Yo creo que está bien transformarnos. Yo creo que la vida es un viaje de transformación constante, pero que la verdadera transformación ocurre desde el amor propio, desde el estar orgullosos de quienes somos y desde el reconocimiento de quienes somos integralmente, no solo de lo que nos gusta de nosotros, sino incluso de lo que no nos gusta, de lo que a veces no queremos ver, de este lado oscuro que todos tenemos porque todos estamos marcados por experiencias y por vivencias. Y creo que reconocerlos, vernos a la cara, abrazarnos en todo ello, nos ayuda a ser seres humanos más completos, más íntegros y sobre todo más amorosos, más en paz consigo mismo y que son capaces de transmitir más armonía y más amor al mundo. Esto fue Siento Luego Existo. Para mí es un placer acompañarlos y sobre todo que me acompañen en este proceso. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Brrra!